Señor, el vestido de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. El vestido de gloria y digno de honor, santo es el Señor, santo es el Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amada Iglesia del Señor, en esta hora me dirijo a ti en el nombre de Jesús, para estar compartiendo un mensaje titulado La tolerancia a Jezabel. Primeramente hacemos un poco de historia recordando quién era Jezabel. En Primera de Reyes encontramos que Jezabel era una princesa pagana, cuyo padre era Etbal, el rey de Fenicia. Este era un rey que había adquirido el trono asesinando a sus dos hermanos. Además, este era un sacerdote del dios Baal, pues su propio nombre significa estoy con Baal. Por otro lado vemos el padre de Acab, el cual era el rey de Samaria. Este hizo alianza con el padre de Jezabel. Por eso la Biblia dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor y obró más impíamente que todos los que le habían precedido. Pocos años después, Acab le sucedió en el trono y éste se casó con Jezabel. Luego que esta mujer Jezabel fue la reina, hizo construir un templo a Baal y otro para la Acera, o Astoret, con sus ritos abominables de cultos de sacrificio de niños, con celebraciones de orgías y de prostitución espiritual, como eran las prácticas rituales de esos tiempos. Además levantó 450 sacerdotes a Baal y 400 sacerdotes para el templo de Acera. Ante esto, después de un tiempo, los sacerdotes de Israel, que adoraban a su Dios, se levantaron protestando contra estos nefastos hechos. Entonces Jezabel, aprovechando la oportunidad y queriendo exterminar el culto al Dios de Israel, mandó asesinar a todos los sacerdotes de Samaria, y de este modo los israelitas quedaron bajo la esclavitud y el poder de la idolatría y la hechicería que imperaba. Entonces por aquellos días Dios levanta al profeta Elías para liberar al pueblo de Israel de estas prácticas idólatras y hechiceras. Pues en aquellos días Elías se levanta y profetiza diciendo a sus enemigos: no caerá rocío ni lluvia en estos años sino por mi palabra. Y así ocurrió. Después de pasar el tiempo de sequía, Elías se encuentra nuevamente con Acab y les desafía a él y a los sacerdotes de Baal y de la Acera para poner en prueba el poder de su Dios ante el Dios de Israel en el monte del Carmelo. Y de este modo los reúne para levantar un altar y presentar un sacrificio para conocer al Dios verdadero, el cual responda consumiendo con fuego el holocausto. Ante este duelo los sacerdotes paganos ofrecieron su sacrificio, ante lo cual no había ninguna clase de respuesta. Poco después Elías presentó su ofrenda y oró a Dios, al Dios verdadero de Israel, y éste le respondió, consumiendo de inmediato el holocausto.
Y así aprovechó Elías para mandar matar a todos los sacerdotes paganos. Después de estos acontecimientos, Jezabel se entera de lo sucedido y lanza sentencia de muerte para Elías, por lo cual éste huye al monte Horeb. En esos días también el rey Acab desea una viña contigua a su palacio de Jezreel, que fue de la propiedad de Nabot. Por esto Acab ofrece al dueño de la viña otra mejor o el dinero que le pida, pero Nabot se niega. Por esta causa Acab se deprime y todo el palacio se da cuenta de esto. El rey Acab le cuenta a su mujer Jezabel lo sucedido y ésta le asegura que conseguirá la viña de Nabot. Y así fue que Jezabel escribió una carta en el nombre de Acab y lo selló con su anillo, y envió a los ancianos y principales que había en la ciudad de Nabot y que moraban con él, para que le inculpasen a Nabot por traición, y de esta manera condenarlo a muerte. Estas sus órdenes se cumplieron, y apedrearon y mataron a Nabot. De este modo Jezabel mató y robó a un inocente. Jezabel era una mujer que no tenía escrúpulos, era déspota. Ella no reconocía ninguna ley. Esta mujer ejercía un poder absoluto sobre la persona y su propiedad. Por eso no le importó quebrantar las leyes, ni expropiar la dignidad de la persona. Además era muy hábil para torcer las escrituras y acomodar las cosas a sus codiciosos y egoístas planes. Después de la muerte de Nabot, Elías Tisbita se encuentra con Acab y le profetiza diciendo: mataste y además poseíste. En este lugar que lamieron los perros la sangre de Nabot, lamerán también la sangre tuya. Y dijo de Jezabel: los perros comerán a Jezabel en el campo de Jezreel. Y así fue que todas estas cosas se cumplieron, y de esta manera otra vez Israel fue libre de esta terrible idolatría. En este pequeño resumen histórico hemos visto cómo Jezabel hace terribles estragos al pueblo de Israel. Pero ahora veamos cómo otra vez el diablo levanta su misma doctrina en estos últimos días para atacar a su iglesia que está extendida en toda la tierra. Sabemos que Dios escudriña y descubre todo. Él conoce lo más profundo y escondido, y no hay nada que se esconda de su presencia. Por eso diremos que la doctrina de Jezabel es una doctrina demoníaca, es una trampa del diablo, que viene con apariencia de cristiandad, pero está por dentro contaminada y llena de idolatría, fornicación y hechicería. En estos días, Jezabel no solo representa la autoridad y el dominio de la mujer, sino mucho más que eso, ya que Jezabel ha venido a ser un personaje de maldad y modelo de corrupción, porque ella posee todos los recursos y las armas malignas para cumplir con su malvada tarea, pues ella representa y es un terrible ejemplo de rebelión y conspiración dentro de la misma iglesia. Jezabel representa a ese tipo de mujeres que usurpan astuta y coquetamente la autoridad del hombre, para hacer con éste lo que le da la gana, y para esto usa el chantaje y la manipulación para salirse siempre con la suya, porque se cree reina y dueña de todo. Por esta situación, y ante la astucia del diablo, Pablo escribe en 1 Timoteo, en el capítulo 2, versos 11 y 12, diciendo: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y también añade en 1 Corintios 14, versos 34, diciendo: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pueblo de Dios que estás escuchando,
Debes saber que Dios entregó bíblicamente hablando todos los misterios y todos los liderazgos a los varones. Dios nunca llamó a ninguna mujer para el ministerio. El hecho de que en este tiempo existen mujeres predicadoras y pastoras no muestra que es la voluntad de Dios, ya que Dios permite todas las cosas, pero no está de acuerdo, pues la palabra de Dios no aprueba tales cosas. Por esta razón es que también en el Medio Oriente, en Europa y en los Estados Unidos, no se admite a ninguna mujer como ministro del Evangelio. Solamente en esta parte de América del Sur es donde muchas mujeres han establecido sus propias iglesias, con sus propias doctrinas para gobernar al pueblo de Dios. Otras denominaciones han tergiversado el papel de la mujer del pastor para llamarla pastora. Por esto, en sus doctrinas de error, también ordenan pastoras y otras ministras del Evangelio entre los creyentes. Esta confusión que existe entre muchas iglesias permite que el espíritu de la Jezabel se mueva con libertad. Aunque pueda hablar algo de Dios, su principal trabajo es meter el mundo en las iglesias. Por eso está siempre activa en fomentar y celebrar las fiestas, especialmente de los cumpleaños y los días especiales. Allí se encuentra preparando las viandas ofrecidas a los demonios. Estas cosas son tan comunes en estos tiempos, tanto que puede llegar a parecer una cosa extraña a la verdad, porque casi todas las iglesias son idólatras y mundanas. También se reconoce a las Jezabeles cuando se presentan con frecuencia trayendo mensajes de Dios para la iglesia, o con mensajes de revelación para el pastor. Y como lamentablemente también están los que ejercen y representan al ministerio de Acab, el cual era el tipo de líder ciego, títere y payaso del show que manejaba Jezabel a su antojo. Pues Acab, aunque era el rey de Israel, el pueblo de Dios, este estaba vendido y rendido a la voluntad de Jezabel. Por esto dice la escritura en Primera de Reyes 21 versos 25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. En realidad Acab tenía la corona, pero Jezabel tenía el mando y la autoridad. Por esto también vemos en el Nuevo Testamento que esta Jezabel aparece como una sierva de Dios y se autodenomina profetisa para usurpar la autoridad y así introducir el paganismo y la idolatría, manejando y manipulando a los ministros sin conocimiento y sabiduría del Altísimo, con el propósito de establecer su imperio de iniquidad y levantar persecución contra los verdaderos siervos de Dios. Jezabel siempre ataca a la doctrina de justicia, de verdad y de santidad, para acabar con el propósito de Dios, a fin de establecer su propia doctrina de corrupción y prostitución espiritual dentro de la iglesia. Por eso vemos que se presenta con apariencia religiosa, para tomar el control por medio de profecía falsa. Aparenta ser una mujer inspirada, con nueva revelación para imponerlo a la iglesia. Pero nosotros, los que somos de Dios, sabemos que toda profecía debe ser juzgada por los ministros del Espíritu. Y precisamente esto es lo que enfurece y enoja mucho a las poseedoras del espíritu de Jezabel. Otra característica de la Jezabel es que le gusta enseñar a los siervos. Es que le gusta enseñar a los siervos y ministros de Dios, con el fin de desviarlos hacia la inmoralidad o hacia la celebración de fiestas carnales, idólatras y mundanas como los aniversarios, que solo se dedican para exaltar la idolatría religiosa y las comidas contaminadas ofrecidas a la idolatría. También vemos a Jezabeles que se presentan
persuasivamente promoviendo la codicia, con esta corriente moderna de la prosperidad económica y del éxito social a todo precio. Por eso mismo te motivan y te dicen, tú naciste para estar entre los grandes, sembrando y llevando así a la gente a amar al mundo, al dinero, a la carne y a las cosas, con ideas mentirosas y consejos torcidos. También vemos en otro aspecto cómo el espíritu de Jezabel se mueve entre la música mundana y profana, promoviendo el reggaetón, el rap, el merengue y el perreo, entre otros, con sus ritmos y danzas seductoras, produciendo atracciones sexuales y apetitos carnales entre los creyentes incautos que son arrastrados por todo viento y corriente doctrinal moderna. En este tiempo se está moviendo de tal modo que aún están promoviendo cultos de belleza física y así eligiendo y coronando, según ellos, a las reinas de las iglesias. Por otro lado, también vemos que se encuentran promoviendo la herejía del gnosticismo y toda filosofía mundana como métodos de sanación y de liberación cristiana, lo cual lleva a la confusión y al libertinaje, a la corrupción y a la muerte espiritual con el mundo en las iglesias. Jezabel y sus aliadas siempre profetizan vanas esperanzas diciendo paz y prosperidad, paz y seguridad en medio de la corrupción y de la injusticia. Estos mentirosos nunca ven el pecado, no llevan a nadie al arrepentimiento ni a la santidad, sino a las bromas, los chistes y a los espectáculos mundanos, porque tienen un espíritu liberal, lleno de altivez, vanagloria y mundanalidad. El espíritu de Jezabel odia la autoridad delegada por Dios. Por eso es que busca de atacar y destruir el culto verdadero a Dios, tratando de controlar y desbaratar la verdad con abundancia de artimañas, lisonjas, caprichos y egoísmo. Por eso es que cualquier doctrina o filosofía que manipula los dones y se aprovecha de los talentos para facilitar el pecado es sumamente peligrosa. Toda iglesia o creyente que tolera y se hace cómplice porque permite voluntariamente estas abominaciones es culpable y está también condenada a padecer los mismos juicios y tormentos que Jezabel se merece. Ahora se sigue moviendo el espíritu de Jezabel, no en una forma abierta y descarada, sino con mejores tácticas y con apariencia de espiritualidad. Sigue manifestándose en todo el mundo, tomando púlpitos y dominando las iglesias. Por esto se necesita conocimiento de Dios, se necesita entendimiento y discernimiento limpio para entender y para conocer la realidad espiritual. Pues aunque se presente encubiertamente disfrazada, actuando como una buena persona, con talentos y dones especiales, ocupando puestos de eminencia, no te dejes enredar ni dominar por ella. Vemos que la iglesia de Tiatira era una iglesia esforzada, dinámica, que no medía esfuerzos para servir a Dios. Hacía buenas obras, pero todo esto quedó reducido a cero por falta del discernimiento espiritual y por falta del temor de Dios. Fue perdiendo el rumbo trazado por Dios, y por estar tolerando a este espíritu de Jezabel, empezó a perder todo lo bueno que Dios le había dado. Por esta razón le entró un espíritu encubridor y consentidor, en vez del temor a Jehová. Le engañó un espíritu de falso amor, para hacerle creer en la mentira. Por eso la palabra de Dios te dice, despiértate tú que duermes, porque estamos en la iglesia para luchar por la salvación de nuestras almas. Porque la iglesia que es dominada y controlada por la Jezabel va a levantar persecución. En muchos lugares ya ha destruido a la verdadera iglesia de Dios y a sus predicadores, porque los dioses de la Jezabel
son los espíritus de demonios, de fornicación, de hechicería y de idolatría. Por eso la Escritura dice: retén lo que tienes para que ninguno quite tu corona. Estas doctrinas de error se levantan en persecución para destruir y acabar con todo lo santo, lo digno y lo bueno que Dios te ha dado. Y esto lo hace por medio de sus falsos predicadores modernistas, inmundos y profanos, a quienes no les interesa en nada la palabra de Dios escrita. Además, muchos creyentes están totalmente anulados por el error. Pocos son los que se oponen y luchan contra el libertinaje, la corrupción, la idolatría y la mundanalidad. La mayoría permanece indiferente y a favor del sistema de gobierno del espíritu de Jezabel. Ante este exceso de maldad, se necesita varones de Dios de la talla de Elías para tener que desenmascarar y así derribar a este imperio de Jezabel, que hoy en día está muy activo dentro de muchas iglesias. En el tiempo de la ley, la mujer no tenía oportunidad ni siquiera para ayudante de levita, mucho menos para administrar en el santuario. Y en este tiempo, ¿quién le dio la autoridad? Ella se inventó la forma de infiltrarse para ejercer dominio sobre el hombre y sobre la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo la inspira y le proyecta deseos de controlar y dominar al pueblo de Dios. Por esto muchos caen en sus redes. Y lamentablemente hay muchos que están a los pies de la Jezabel, cumpliendo las órdenes y los caprichos de esta siervita, como la llaman. La decadencia espiritual de los hombres en muchas iglesias permite que los jóvenes y las mujeres tomen el liderazgo para deshonrar a Dios. Como dice en Isaías 3:12, los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Además, la presa fácil de Jezabel son los creyentes supersticiosos, los cuales son portadores de una ingenuidad inexcusable. Estos son fácilmente manipulados e estimulados para comprar libros, dar cuantiosas ofrendas, así para comprar diversos objetos, entre comillas, milagrosos como pañuelos, aceite, agua, cruces y otras cosas supersticiosas. La filosofía moderna y mundana exalta la conducta de la Jezabel hasta el extremo de ser objeto de culto y de adoración, pues bajo la influencia de este espíritu se promociona sin parar los eventos como el modelo de la temporada, la mejor actriz, la mejor bailarina. Puede ser catalogada como la mejor emprendedora o promotora del feminismo y muchos otros títulos y reconocimientos honorables. Sin embargo, ante los ojos de Dios no está aprobada, porque Dios no ve como el hombre mira. Dios ve y examina a las personas de acuerdo a la palabra escrita. Por eso es que la mujer que tiene control sobre el marido y muchas veces no le respeta ni le deja hablar, está bajo la influencia de este espíritu de Jezabel. Y peor aún, si es una cristiana, con ello está demostrando que está bajo la influencia de este espíritu de Jezabel. Por eso también la mujer que estando en casa vive como una cenicienta, pero cuando va a salir a la calle, dejando al marido en casa, se atavía y se arregla con tanto esmero y afán. ¿Con qué propósito? En 2 de Timoteo capítulo 2 versos 11 y 12 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entiéndase esto: el hecho de que la palabra de Dios le prohíba a la mujer ejercer autoridad sobre el hombre, no anula a la mujer para cumplir sus funciones, como piensan algunos contradictores y expertos torcedores de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios le condiciona por su fragilidad y le limita por haber incurrido en transgresión al principio de la creación.
En este tiempo abundan los creadores y sostenedores de herejías. Estos están siempre listos para consentir y apoyar al espíritu de Jezabel en las iglesias en todas partes. Por esta situación es que hay muchas hijas de Dios que no pueden servir a Dios con libertad, que no pueden servir a Dios en santidad, en espíritu y en verdad, porque están contaminadas e influenciadas por ese espíritu de Jezabel. Ante esto, cada hermana debe examinarse con diligencia para limpiar sus motivaciones y sus emociones. Debe limpiarse de toda mala costumbre que lo arrastra a la corrupción del mundo, y asimismo debe renovar su mente para servir a Dios, conforme a la palabra de Dios escrita. La mujer debe ser ayuda idónea e insustituible del hombre, pues la mujer muestra su sabiduría sabiéndose sujetar y no sujetando. Como dice el Proverbios 14, versos 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer que ama a Dios es bella y valiosa cuando tiene el ornato eterno e interior del corazón, con un carácter tierno, amable y tranquilo, porque todo esto exalta y alaba la gloria de Dios. Por esto, muy amadas del Señor, cuídense de apoyar y de participar en el ministerio de la Jezabel, porque este ministerio de iniquidad es una trampa para hacer caer en el hoyo de sus tormentos eternos. Las corrientes del feminismo y las opiniones modernas de falsa liberalidad solo confunden y enredan a los que, llamándose cristianos, viven como bien les parece, ignorando y rechazando la sana doctrina del Señor. El espíritu de Jezabel controla a muchos creyentes que son adictos a la televisión. Ahí es donde se llenan de fornicación, prostitución e inmoralidad, rebelión, chismes, críticas, inmundicias, malicias, abominaciones, mentiras, arrogancias y una infinidad de maldades y perversiones, por estar de amistad con el mundo, en los deseos de los ojos y en la vanidad de una mente carnal. Por esto Santiago nos advierte diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muy amados del Señor, todas estas cosas se deben enseñar y advertir en las iglesias del Señor, para así preparar un pueblo santo para la venida del Señor, y asimismo para proteger a las hijas de Dios de todas estas influencias infernales. Amado ministro del Señor, y tu hijo o hija de Dios, ya no toleres la voz de Jezabel, ya no te dejes seducir por el error, sino más bien desenmascárala y adviértele por la palabra de los juicios que le esperan si no se arrepiente, porque Dios quiere que todos se salven y que ninguno perezca. Debes saber que no es suficiente las buenas intenciones o dedicarse a hacer cosas para Dios según nuestras propias ideas, sino que es necesario limpiar el corazón y aprender a servir correctamente en obediencia de acuerdo a la palabra de Dios. Las mujeres que son de Dios y quieren agradarle deben ser sencillas, prudentes, humildes, temerosas de Dios y obedientes a sus maridos y a sus superiores. Las hermanas pueden servir a Dios como colaboradoras, apoyando a los ministros en las obras de Dios, pero no dirigiendo ni menos controlando todo. Las hijas de Dios deben saber vestir con decoro y decencia, pero sin vanidad ni ostentación. Por esto, cuando escuchas la palabra de Dios, dale gracias y obedécela fielmente. No la menosprecies, porque es Dios mismo que te está hablando para salvar tu alma. Dios siempre nos llama y nos invita a la santidad. Por esto, escucha la palabra de Dios que te dice en esta hora: escápate de toda contaminación, no toques lo inmundo, y entonces Dios será tu Padre. Cristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados y así elevarnos a su naturaleza divina,
que es la santidad. Por esto, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Tú que has escuchado este mensaje y todavía no conoces al Señor, esta es tu oportunidad. Y si te has apartado, ahora puedes reconciliarte. Si quieres, puedes. En esta hora, ora conmigo diciendo: Señor y Dios, perdóname por vivir a mi manera sin tomarte en cuenta. Ahora yo decido obedecer a tu palabra. Por eso rindo voluntariamente mi vida a ti. Señor Jesucristo, creo que has resucitado y estás vivo, por eso ahora mismo te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Y también te ruego que me enseñes y me ayudes a hacer tu voluntad desde ahora y siempre. Amén. El destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono 352769 o al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com. El destino